En la confluencia de las calles Diego Rivera y Altavista, colonia de San Ángel, México, se encuentra el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. Este museo recupera la concepción que ambos artistas tenían del arte como algo inseparable de la vida. La casa misma es una pieza única en la historia de la arquitectura mexicana. Frida Kahlo y Diego Rivera se casaron el 21 de agosto de 1929. Rivera ya se había consagrado como uno de los grandes muralistas que revolucionaron la pintura mexicana. Frida había iniciado su trayectoria artística con autorretratos y algunos retratos de amigos. La historia comienza realmente en una época muy bonita de México, en los años 20, a finales de los años 20. Diego ya era una gente consolidada, ya era de hecho el director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que vendría siendo la Esmeralda, y en ese momento, y Diego estaba en una etapa de transformación, ya se había consolidado toda su trayectoria como muralista, y comenzaba esta explosión del arte mexicano, de la Escuela Mexicana de Pintura. Juan O'Gorman, que era un incipiente arquitecto y que quería ser pintor, y que lo fue después, abandonó la arquitectura, se acerca a Diego y le dice: acabo de construir una casa muy cerca de Avenida Altavista, que es una casa funcionalista, me gustaría que fueras a conocerla, maestro. El arquitecto Juan O'Gorman tenía 25 años y era hijo de un inmigrante irlandés. Sobre el terreno de una cancha de tenis, Juan O'Gorman había construido un estudio para su padre Cecil, también pintor. Diego Rivera fue hasta San Ángel a ver la novedosa casa. Diego vio las casas, le encantaron, porque era en contra de todos los esquemas arquitectónicos del momento. En ese momento en México estaba en boga pues las casonas de San Ángel, que son casonas de estilo, lo que se conoce como el neobarroco californiano, que son casas de muy grandes dimensiones, con muchos garigoles, con funciones muy de alta, digamos, los espacios muy desperdiciados, y le encantó la economía y la función que le dio a los espacios. Entonces, Diego le dice a Juan que le venda esta cancha de tenis, porque originalmente los terrenos eran 2 canchas de tenis. Entonces le dice a Diego a Juan: por favor, véndeme esta cancha de tenis y hazme 2 casas, un estudio para mí y una casa habitación para Frida. Uno de los atractivos del museo es la arquitectura de las casas de Frida y Diego. Juan O'Gorman las diseñó en 1931 y las terminó de construir en julio del año siguiente, rodeadas de un cerco de cactus muy poco común en la arquitectura urbana. Provocaron rechazo entre los habitantes del barrio. La casa, si ustedes observan en la galería, que es uno de los espacios, estaba diseñada en función de algo que era muy conocido en ese momento a nivel internacional, pero que en México nunca se había visto, que era la Bauhaus. O sea, tiene una gran influencia del Le Corbusier, tiene una gran influencia del constructivismo ruso.
Juan O'Gorman aplicaba las enseñanzas de las vanguardias europeas. Formas geométricas, economía del espacio, colores primarios para los muros. En México, la vanguardia estética estuvo ligada a la vanguardia política. Además de revolucionar la pintura mexicana, Diego y Frida participaron de la convulsionada vida política del país, desde su militancia en el Partido Comunista. La nueva casa era también funcional a sus ideas. Diego siempre se sintió un obrero de la pintura. Ustedes saben que Diego tenía un perfil comunista, era un militante de la izquierda en México muy importante, y entonces él se sentía como parte de esto, ¿no? Entonces este tipo de casas iba ad hoc a su idiosincrasia política también. Entonces en estas casas no solo está el espejo arquitectónico, sino también el espectro político. Hay todo un juego que interviene. ¿Por qué? Si ustedes observan las casas desde los ángulos, desde Altavista, por ejemplo, se ve como si fuera una fábrica. Estos dientes de sierra en el techo, es como los techos de las fábricas de los años 30. La casa estaba pensada con un sentido pragmático. Todo era funcional. Las cañerías y los cables de electricidad iban por el exterior de las paredes. Si se producía un desperfecto, no era necesario romper los muros para arreglarlo. Yo creo que hay tres imágenes centrales en esta casa, que son las escaleras que dan acceso a la casa de Diego, son escaleras helicoides, y esas escaleras fueron las primeras escaleras exteriores que hubo en la Ciudad de México. Entonces era sorprendente que las escaleras se salieran de las casas, eso llamaba muchísimo la atención. Otra es la escalera que comunica el taller de Frida a través de las terrazas con el puente. Esas escaleras también generaron una gran controversia, ¿no? Son escaleras que de hecho después se retomaron y que hay todo un trabajo ya en la arquitectura de siguientes arquitectos muy famosos como sería Barragán, fueron retomando ese concepto de la escalera insertada a la estructura de la casa, ¿no? Que eso también fue algo innovador en las casas. Y el puente, pues el puente unía las dos vidas de Frida y de Diego. La obra estuvo terminada en 1932. En 1934, Diego Rivera y Frida Kahlo se mudaron allí, a su regreso de un viaje por Estados Unidos. La casa más grande pertenecía a Diego. Cuando le pide a Juan O'Gorman que realice las casas, le dice, mira, yo necesito una casa en donde yo tenga un estudio, tenga una galería para exhibir mis piezas prehispánicas. Él era un gran coleccionista de arte prehispánico. Necesito un cuarto donde se cambien las modelos, un baño, mi dormitorio y un baño personal. En su estudio, Diego Rivera proyectó murales y pintó la mayor parte de su obra de caballete, más de 3.000 cuadros. Estas obras se encuentran en otros museos. En el Museo Casa Estudio pueden verse los objetos que convivían a diario con su trabajo. El movimiento muralista mexicano estaba fuertemente influido por el arte indígena. En sus paseos por el interior de México, Diego Rivera rescató numerosas piezas de arte precolombino. La colección de estas obras se volvió una de las pasiones del pintor.
era su pasión, era un coleccionista, pero no era solo su única pasión de coleccionismo, tenía la del arte popular. Aquí estamos rodeados de expresiones populares importantísimas. Por ejemplo, estos Judas, que son parte fundamental de la colección, es una tradición que se da justo en Semana Santa, y Diego recolectaba, iba a los pueblitos consiguiendo los Judas y los cuidaba, los coleccionaba, y tengo más de 300 en nuestra colección. Tanto Diego Rivera como Frida Kahlo eran admiradores del arte popular mexicano. Recolectaban cientos de piezas en los pueblos que visitaban. El museo posee una colección de más de 300 Judas. En el estudio de Diego Rivera se exhiben también objetos de papel que forman parte de esta singular colección. Otra de las cosas es la cerámica. Otra pasión de Diego fue recolectar piezas de cerámica, que tenemos piezas realmente extraordinarias por su rareza, ya hoy en día no se hace. Esas piezas que eran antes cotidianas en los años 30, que las compraba por muy poco valor, hoy en día pues adquieren un gran valor porque ya no se usan, ya no se hacen, de hecho. Quien visita el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo puede hacerse una idea de cómo era la vida entre esas paredes, de qué objetos se rodeaban los artistas para trabajar y de algunos aspectos más íntimos de su personalidad. Hay algo muy interesante, él se autonombraba una rana sapo, y tiene una colección ahí muy interesante de ranas. Él, porque decía que parecía un sapo con esos ojos saltones, ¿no? En un sector del estudio se exhiben los instrumentos que utilizaba Diego Rivera para pintar: el caballete, los pinceles, los pasteles, los pigmentos y los colores ya preparados y almacenados en latas y frascos. Entre estos objetos puede verse un pantone del pintor y el catálogo de mosaicos que utilizaba para decorar los murales. Para Diego Rivera, el arte y la vida eran partes de un todo. El Museo Casa Estudio rescata esta idea y muestra al artista junto al hombre. El teléfono que utilizaba para hablar con sus amigos, los libros que le gustaba leer, la silla en que se sentaba a descansar. Cotidiano es totalmente un descubrimiento. Es descubrir a Diego. ¿Por qué? Porque Diego tiene esa imagen del gran muralista, ese gran pintor de México que puso el nombre de México en lo alto. Y de pronto descubren que Diego era un ser cotidiano, que cabía en una cama, que le gustaba sentarse en una silla y que era chacharero, como lo es casi todos los mexicanos. En la azotea del estudio de Diego Rivera, un puente comunica la construcción con una casa más pequeña. Allí vivía y pintaba Frida Kahlo. La casa de Frida, por su parte, tiene, digamos, la casa habitación. Tiene una sala comedor, una cocina muy pequeña, muy austera,
con algo muy innovador. Tiene tiraderos de basura a través de ductos de basura, que tú no tirabas la basura en un basurero, sino lo tirabas a través de un ducto y caía a la parte inferior de la casa, y los servicios, por tanto, eran muy cómodos. Era muy innovador. Luego subías y tenía una recámara un poco más grande que la suya, que era muy, muy austera, y un taller mucho más pequeño en dimensiones, con una luz maravillosa, más que con una luz de unos ventanales que es muy, muy cálido. Y un baño con tina, porque Frida en ese momento, aunque se encontraba en perfecto estado de salud, pues había tenido polio y ya había tenido el accidente, entonces tenía secuelas del accidente, pero digamos que estaba en perfecta movilidad. Si no, le hubiera sido imposible habitar las casas. Frida Kahlo trabajó en este lugar entre 1934 y 1939. En su estudio pueden verse su caballete, sus pinturas y algunos objetos personales. En la parte inferior de la casa se exhibe la iconografía de Frida Kahlo. Está conformada por fotografías y reproducciones de algunas de sus obras que relatan la vida de la pintora. La casa misma mantiene el recuerdo de una relación matrimonial accidentada. La historia es una historia mucho más trágica. Se pelean, aquí Frida se encuentra a Diego haciendo el amor con su hermana, o sea, hay muchas historias anecdóticas de lo que pasa a través de ese puente, pero la realidad es que Frida, cuando vuelve a casarse, se divorcian, se separan y se divorcian, y cuando vuelven a contraer matrimonio, Frida ya no regresa a la casa, ya se queda en su casa en Coyoacán, precisamente por sus problemas de movilidad. Ya le era muy difícil, con muchísima dificultad podía acceder a las casas. Después de un breve divorcio, Frida Kahlo y Diego Rivera vuelven a casarse en diciembre de 1940. Pero el acuerdo es ahora, que cada uno vivirá en su domicilio. Frida deja definitivamente la casa estudio de San Ángel y se instala en la Casa Azul de Coyoacán. A pesar de que, sin embargo, nunca deja de tener la presencia aquí. Le mandaba a diario su comida a Diego en una canasta con muñecas que son parte de la colección en donde ella decoraba. Siempre había como esa presencia inherente de Frida en la vida, y por supuesto venía, pero ya no la habitaba. Frida Kahlo murió el 13 de julio de 1954, a los 47 años de edad. 3 años más tarde, el 24 de noviembre de 1957, Diego Rivera murió de cáncer en su casa estudio. Tras la muerte del pintor, la casa pasó a manos de sus hijas. Posteriormente, el Estado mexicano compró la casa estudio de la familia. El interior fue una donación de la familia Coronel Rivera, precisamente con la intención de preservar digamos, el sentido de las casas, que era algo que a Ruth le importaba muchísimo. Ruth fue una hija muy cercana a su padre, y le importaba mucho tener que quedara y que se mantuviera esta sensación de Diego vivo, ¿no? En 1982 se creó el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. Sus puertas se abrieron al público el 16 de diciembre de 1986, cuando se cumplían 100 años del nacimiento del pintor. Las casas habían sido utilizadas como vivienda por las hijas de Rivera,
Aunque habían sufrido modificaciones, algunas habitaciones se mantenían intactas. Otras tuvieron que ser reconstruidas para recuperar su aspecto original. Todo esto lo dejaron la familia Coronel Rivera. Ruth nunca quitó el estudio de su padre. Siempre permaneció precisamente por esta intencionalidad. Claro que se usaba porque era una casa habitada. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que era así? Por fotografías, por recreación fotográfica documental. Hay muchas fotografías. Diego era una gente que le gustaba ser retratado. Y hay muchísimas, a Diego y a Frida les encantaba, hay muchas fotos de grandes besos entre ellos dos. Y estas casas fueron muy retratadas, entonces gracias a eso podemos hacer una recreación de lo que era el estudio. En 1998, el Museo Casa Estudio de Rivera y Kahlo fue declarado Patrimonio Artístico Nacional. Además de las colecciones permanentes, el estudio del pintor e iconografía de Frida Kahlo, el museo realiza exposiciones temporales. El museo lleva 16 años abierto, desde 1986, ya casi 16. El museo ha tenido importantes logros. Se ha exhibido siempre Diego y Frida y sus contemporáneos, o sea, artistas relacionados a su momento. En la administración pasada también se utilizó para abrir las puertas a artistas más jóvenes y que tenían alguna referencia o una vinculación. Diego Rivera y Frida Kahlo eran devotos de las tradiciones populares. El museo mantiene esta costumbre. Cada año en la época de Navidad, abre sus puertas para festejar el nacimiento del Niño Jesús, a la manera tradicional del pueblo mexicano. Otra de las tradiciones que conservamos también vivas son las ofrendas de muertos, que Diego y Frida las ponían. En Día de Muertos en México es un día muy especial. Ustedes ven esas calacas gigantescas de los Judas. Bueno, estas calacas tienen como un sentido, la muerte tiene como un sentido humorístico. El día de Muertos, la tradición dicta, digamos, que tú vayas al panteón con tu muerto a festejar la muerte, a tu muerto. Entonces le llevas su comida preferida, su bebida preferida, le llevan mariachis y se hace una gran fiesta en los panteones. Los vivos y los muertos, los Judas y las calaveras, conviven con 300.000 visitantes que llegan por año. Lo más interesante de este espacio yo creo que es este sentido de familia que se tiene, tal vez por vivir en una casa y cuidar a Diego. Adquirimos un sentido de familia. La gente que limpia los objetos te avisa, ay, este objeto ya se está dañando. Hay como ese sentido de cotidianidad de las casas. Eso es muy interesante y todo el mundo lo hace como un gran amor al espacio. Visitar el Museo Casa Estudio de Diego y Frida es formar parte de esa familia y compartir su identidad.